7:45, vamos a conversar con Vicente Tayano, es jefe de bloque de la bancada del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional. Asambleísta, buen día, gracias por acompañarnos. Ustedes se han convocado mañana, me refiero al pleno de la Asamblea, para analizar el tema de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. La primera pregunta, ¿qué opina de lo que está pasando con ella? ¿Qué tal, Milton? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Bueno, lamentablemente para el país se está atropellando la Constitución. Y no lo digo precisamente por la persona, Abad. No es posible que una ministra del bolsillo saque una interpretación a la ley y pretenda atropellar facultades exclusivas de la Asamblea Nacional. Y lo digo porque esto lo establece la Constitución. Solo el Parlamento ecuatoriano tiene la capacidad de poder cesar en funciones a una vicepresidenta de la República. Entonces, para ustedes es un acto absolutamente ilegal. ¿Qué procede por parte del legislativo? A ver, este tema se lo inició a discutir Milton en el mes de septiembre, cronfle a un presidente. El día de ayer, la presidenta, el día de mañana, perdón, la presidenta Veloz ha dispuesto que nuevamente el Parlamento discute este tema. El Parlamento, hay que ser claro, puede tomar una decisión exclusivamente dentro de sus competencias y esta sería una decisión política en relación a la conducta de la ministra de Trabajo. Y adicionalmente, lo dijimos como bancada legislativa el día de ayer, en un comunicado vamos a requerir el pronunciamiento de la Contraloría General del Estado y que posiblemente por la revocación de funciones que se podría haber dado, la Fiscalía General del Estado abra una investigación. Eso es lo único que la Asamblea Nacional puede hacer porque es lo que la Constitución permite dentro de sus competencias. Ayer los abogados de la vicepresidenta Abad fueron a la Asamblea para pedir la intervención. Usted dice, esto estaba pedido desde antes. Antes no había esa sanción ni ese procedimiento del Ministerio de Trabajo. ¿Qué era lo que podían hacer antes ustedes? Bueno, en el mes de septiembre fue precisamente la misma vicepresidenta de la República quien requirió que su situación sea tratada y conocida en la Asamblea Nacional precisamente ante los cambios que se habían generado en relación al ejercicio de sus funciones, entiéndase este encargo de embajadora en un país del exterior. Y es un tema que fue tratado, no llegó a resolverse nada y definitivamente ante lo suscitado el fin de semana, ante el atropello a la Constitución y definitivamente ante la interferencia por parte de una ministra de Estado en las facultades y competencias de la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse con un solo objetivo: ratificar el respeto a la institucionalidad en el Ecuador y validar sus competencias que están claramente establecidas en la ley y en la Constitución. ¿Puede caber aquí la posibilidad de un juicio político a la ministra de Trabajo? Bueno, probablemente esa sea una de las consecuencias en lo político, que es precisamente el ámbito de competencia de la Asamblea Nacional. Pero aquí hay un tema de fondo. El país debe entender que la Constitución no es pues la Condorito, que la pueden sacar, la pueden leer, la pueden dejar en la mesa o hacer lo que les dé la gana. La Constitución hay que respetarla y aquí es importante sentar un precedente porque ya se vienen dando una serie de atropellos a la institucionalidad del país, se vienen dando una serie de atropellos también a la sostenibilidad democrática, como por ejemplo lo que pasó el fin de semana con la candidatura presidencial de Topic. En ambos casos, indistintamente de los nombres, indistintamente de Abad y de Topic, el mensaje es claro. Aquí hay una embestida del poder, aquí hay un atropello hacia la institucionalidad y aquí hay un irrespeto flagrante a la Constitución de la República. Cada quien deberá hacer lo que le corresponda. La Asamblea Nacional va a actuar y deberá actuar dentro de sus competencias. ¿Consideran ustedes como Partido Social Cristiano ilegal lo que ocurrió con Topic? ¿Consideran que hubo una metida de mano política en esa decisión? Nos pronunciamos y lo dijimos, lamentablemente esto era una crónica de una muerte anunciada. El poder está utilizando todo lo que puede utilizar para eliminar y para no dejar que haya competencia libre. Yo creo que aquí tenemos que tomar este tema con absoluta responsabilidad con el país. Estamos viviendo, Milton, un momento muy complicado. La crisis por materia de inseguridad, todas las pérdidas, la crisis económica y social que hoy también estamos enfrentando por los apagones, tienen que ser un objetivo que nos junte a todos a hablar y a discutir de las soluciones. Cuidado,
cuidado caemos en el juego del gobierno que nos ha demostrado durante todo este año que superponen la agenda de discusión para que el país la opinión pública deje de tratar los temas importantes como a los que me acabo de referir. Simplemente estos son temas propios de la política que van a ser tratados dentro de la competencia de cada instancia, pero como país no podemos permitirnos el perder la mirada de lo importante que es seguirle exigiendo al gobierno soluciones ante la crisis energética y la crisis de inseguridad. Y vamos justamente a esos temas de fondo. Vamos con la crisis energética. ¿Qué se hace desde la Asamblea para ver lo que está pasando en el país? Porque sí, entendemos que 61 años de la peor sequía, entendemos que las hidroeléctricas no es culpa de nadie físicamente, pero bueno, tener generación eléctrica alternativa, haber previsto lo que va a ocurrir es otra cosa. Milton, en la Asamblea Nacional hemos hecho y vamos a seguir haciendo lo que está dentro de nuestra competencia, que puntualmente es reformar la ley para poder simplificar procedimientos, para poder allanar el camino, para que se puedan dar inversiones en nuevas formas de generación, ya sea con viento, ya sea utilizando desechos, ya sea utilizando el sol. Así es que es importante decirlo, lo aprobamos en los primeros meses del año, una que irrisoriamente se llamó Ley No Más Apagones. Hace 2 semanas le hicimos las precisiones necesarias y desde el ámbito de la fiscalización nos encontramos llevando adelante requerimientos de información. Hay un juicio político a la exministra y que es un juicio político que tiene que servir para algo importante, Milton, porque todas las pérdidas que estamos viviendo y que estamos recibiendo y las que van a venir como país deben tener un rostro, un nombre y apellido. Me refiero a los funcionarios irresponsables, incompetentes de este gobierno, del gobierno de Lasso y del gobierno Moreno, que a decir de los técnicos y de todos y del mismo gobierno, que dejaron de hacer las inversiones que estaban debidamente planificadas en un plan estratégico hacia el 2028 en materia de electricidad, que no escogieron darle mantenimiento de manera emergente al parque termoeléctrico, lo cual nos llevó no solo a comprar energía cara, sino también que nos ha llevado hoy a tener apagones de más de mediodía o hasta 16 horas. Esos mismos que han comprado energía móvil que ni siquiera va a llegar y que hoy están enrostrados en el viceministro de Electricidad, que fue gerente de SELEC, que fue el planificador de SELEC, tienen que ser responsables. Y la Asamblea tiene que necesariamente exigir que la Contraloría intervenga, que se establezcan responsabilidades por no haber hecho su trabajo y que se cuantifiquen las pérdidas y que el derecho de repetición se dé en contra de esas personas. Esto no puede pasar de agache. Usted menciona un nombre, el actual viceministro de Electricidad, exgerente de SELEC. ¿Apuntan políticamente hacia él? Porque lo que tienen ahora es un juicio político a la exministra Robo, que además, si se confirma lo que ella ha revelado, sería grave, porque hablaría de que no le prestaron mucha atención o no le tomaron muy en serio el tema de la crisis. Mire, aquí hay un tema, y es importante decirlo con claridad al país. El tema de la sequía, del estiaje y los problemas en el parque termoeléctrico no es un tema nuevo. De hecho, se conocía desde septiembre, octubre del año 2023. Yo quiero que alguien le explique al país cómo es posible que recién en junio del 2024 se declare la emergencia. ¿Por qué no hicieron con carácter emergente el mantenimiento del parque termoeléctrico? Esa es una respuesta que Calero tiene que dar, porque fue funcionario del sector, fue el planificador, el gerente de SELEC, y hoy es el viceministro de Electricidad. A eso es a lo que me refiero dentro de lo que la Asamblea Nacional tiene que hacer y puede hacer. Es que aquí la Contraloría necesariamente tiene que hacer un examen especial ya para establecer responsabilidades por lo que se dejó de hacer y por lo que nos está costando como país cada hora de apagones. Se habla de 1.400 millones al terminar este mes. Entonces la situación es muy complicada. Ayer ya un diario importante, Guayaquil, reseñaba que son decenas de miles de empleos los que se están perdiendo por los apagones. Por lo tanto, esta es una situación que tiene que tener nombres de los negligentes y que esos negligentes tienen que ser sancionados. La Asamblea gestionar aquello desde su competencia de control político, requerir la intervención del órgano competente, en este caso la Contraloría General del Estado, y todos como país vigilantes de aquello. Y no hay otro camino que seguir exigiendo del gobierno gestión para resultados, o por lo menos, Milton, lo elemental,
claridad en la información, que nos digan con certeza los horarios en los que nos vamos a pagar para por lo menos intentar, ojo, intentar planificar nuestra vida personal y productiva. Última pregunta, asambleísta. Tienen ustedes en sus manos la ley de alivio financiero. 7 medidas que plantea el gobierno. El Partido Social Cristiano, ¿en cuántas está de acuerdo? Hay un tema de fondo y que es conceptual. Todo aquello que realmente sea concebido como un alivio tiene que ser puesto en marcha y no necesariamente a través de una ley, porque no podemos perder tiempo. El Ejecutivo tiene que gestionar y tiene que ejecutar. Todo aquello que sea un intento de impuesto, nuevamente de metida de mano al bolsillo del ecuatoriano, no va a contar con nuestro respaldo, va a tener nuestra abierta y frontal oposición. Y aquí es importante que el gobierno entienda que con una sola ley no vamos a resolver el alivio financiero que el país necesita. Hay que poner dinero en la economía, desde la banca pública, desde el sector público, desde la inversión pública. Hay que darle las rentas a los municipios para que los municipios también se incorporen en esta cadena de generación de obra y servicio para poder sostener plazas de trabajo. Eso es lo que en este momento de manera emergente tenemos que hacer. Y sí, la corresponsabilidad también del sector privado, que no puede recibir imposiciones, que tiene que ser parte del diálogo para poder manejar esto a lo largo del tiempo. Se anuncia que puede llegar esta medida de apagones hasta marzo, hasta abril, pero las consecuencias probablemente las vamos a seguir sintiendo todo el 2025, así es que esa será nuestra posición, Milton. Entonces, la ley financiera, la ley de alivio financiero, a medias para ustedes. Perdón, Milton, no le escuché. La ley de alivio financiero a medias para ustedes. Bueno, no solo a medias para nosotros. Esta ley tiene que ser aprobada todo en tanto y en cuanto beneficia al país y a los ciudadanos, y eso contará con nuestro respaldo. Gracias, asambleísta Vicente Tayano, jefe de bloque del Partido Social Cristiano. Ahí está la posición de este sector político sobre algunos temas. Vicepresidenta de la República, tema eléctrico y ley de alivio financiero.